Saludos estudiantes, hoy vamos a estar viendo el tema de predicciones. Así que podemos predecir un terremoto, es la gran pregunta que siempre nos hacemos. Podríamos decir que sí, que podríamos predecir un terremoto de la siguiente manera, que mañana o dentro de 10 minutos va a ocurrir un terremoto en donde, en cualquier sitio, en algún lugar del mundo, sí, porque eso va a suceder. Ahora, ¿qué magnitud? Muchas veces podríamos decir que va a ocurrir mañana un evento de magnitud 2 en algún lugar en Puerto Rico. Y eso es cierto, porque a cada rato ocurren eventos pequeños. Ahora, lo difícil es, el reto es decir cuándo van a ocurrir los eventos verdaderamente grandes. Ya tampoco se puede decir exactamente a qué hora van a ocurrir. Por lo tanto, la realidad es que no se pueden predecir los terremotos, cuándo van a ocurrir y dónde van a ocurrir. Eso no se puede hacer hasta el momento. Así que vamos a ver qué sí se puede hacer. Por lo tanto, tenemos que distinguir estas dos palabras, predicción y pronóstico. La predicción, como ya habíamos visto, es algo que no se puede hacer al momento, porque te dice cuándo y dónde va a ocurrir un terremoto. Así que tienes que decir en dónde va a ocurrir ese evento y cuándo. Y encima de eso, la magnitud. Tienes que decir que el evento sísmico va a ser una magnitud 7 en tal sitio, latitud, longitud, tal mes y tal día, tal fecha, tal hora. Esa predicción a ese nivel no se puede hacer. Lo que sí se puede hacer es hacer un pronóstico. El pronóstico, a diferencia de la predicción, solamente dice dónde va a ocurrir el terremoto. Por lo tanto, no tiene ningún tipo de información del tiempo. ¿Ok? Así que el pronóstico te dice en dónde puede ocurrir un terremoto. No te está diciendo el tiempo. También te está diciendo, el pronóstico puede ser con la magnitud. Así que el pronóstico te dice dónde va a ocurrir ese terremoto, qué magnitud es. Por lo tanto, para hacer un pronóstico necesitamos hacer estudios científicos. Si no tenemos un estudio científico, no podemos hacer un pronóstico. Siempre sale la pregunta si los animales pueden predecir los terremotos. Bueno, para poder predecir o hasta pronosticar, algo llamado precursor debe de ocurrir antes de un evento sísmico. O sea que tenemos que tener algún tipo de información de algo que ocurre antes, un precursor. Podríamos decir que en tiempos antiguos los chinos dependían de la conducta animal como un indicador de que un terremoto se aproximaba. Ellos se daban cuenta de que hay algún tipo de comportamiento raro en los animales y que este comportamiento raro, que es colectivo, podría estar diciéndonos algo y eventualmente pues podría haber ocurrido un terremoto. Bien, así que cualquier conducta extraña que representaba un grupo de animales podría ser un indicador, ellos lo podrían utilizar como indicador de que un terremoto era inminente. Ahora nos preguntamos, ¿pueden que los animales sean capaces de predecir los terremotos? Bueno, pues la realidad es que fuera de China, el comportamiento de los animales no es tomado en serio. Y esto es debido a que no se ha podido comprobar con certeza cuál es el comportamiento errático que representa el peligro inminente del arribo de un terremoto. ¿Ok? Así que no se sabe exactamente qué es lo que causa que los animales se pongan inquietos o que tengan estas conductas anómalas. Algunas ideas se han postulado, sin embargo, hay muy poca investigación realizada en ese asunto. El problema principal es que, si bien nosotros sabemos que los animales perciben algo, no se sabe con certeza qué es exactamente eso que ellos perciben. Y hay que destacar aquí, hay que hacer una pausa y decir, los animales pueden sentir ciertas frecuencias que los humanos no pueden sentir. Por lo tanto, no significa que puedan predecir que va a ocurrir un terremoto, es simplemente que van a sentir las ondas que vienen antes de lo que nosotros percibimos. Nosotros muchas veces vamos a percibir la onda S, las ondas superficiales,
Pero esa onda P que viaja sumamente rápido y que nosotros muy pocas veces percibimos, en la conversión de esa onda P a una onda auditiva, que muchas veces escuchamos nosotros, pues ese tipo de comportamiento, ese tipo de señal, nosotros no lo podemos detectar, pero sí los animales sí lo pueden detectar. Eso sí está comprobado. Sin embargo, algo que te diga que los animales te pueden estar mostrando cierto comportamiento días, meses, semanas antes de que ocurra un evento sísmico, eso no se puede cuantificar porque no todos los animales se comportan de la misma manera. E inclusive aquellos que tienen diferentes características fisiológicas, nosotros no exactamente sabemos cómo utilizar eso para nuestro beneficio. Eso no significa que no se pueda hacer. Primero hay que estudiarlo, hay que cuantificarlo y, hay que ver exactamente qué es lo que causa, ¿no? Hay que cuantificarlo, es todo. Y no significa que no se pueda hacer, es que de aquí a 10 años, 20 años, 30 años, no se sabe exactamente que pueda surgir en ese tiempo, que pueda ser. Entonces, que estas ideas que estamos plasmando ahora aquí en esta presentación puedan cambiar. Vamos a hablar sobre los problemas de hacer predicciones. Y este es un caso bien conocido en Estados Unidos. Se conoce como el caso de la falsa alarma del evento de Nueva Madrid. Nueva Madrid, como estamos viendo en este mapa, a la mano izquierda, podemos observar dónde se encuentra el estado de Missouri, en la parte noroeste. Vemos dónde está Illinois, la parte sur de Illinois. Tenemos Indiana, tenemos Kentucky, Tennessee, está un poco cerca de Alabama, Mississippi y Arkansas. O sea que es un área que comparte fronteras diferentes estados de Estados Unidos. Y podemos observar dentro del óvalo este que tenemos aquí en la figura diferentes puntos, diferentes colores que representan eventos sísmicos. Y podemos observar que la falla tiene como una forma de Z o de S. Fíjense que va subiendo, tiene un escalón hacia el noroeste y sigue su rumbo hacia el noreste. Pues esta falla que está aquí de Nueva Madrid es conocida porque en 1811 y 1812 hizo ruptura y generó unos eventos sísmicos bastante grandes. No sé, ahí se puede ver un poco en la figura de 1812. Pues resulta que este señor que tenemos a mano derecha aquí, se llama el doctor Ivan Browning, se llamaba porque ya no existe. En 1990 hizo una entrevista en el cual indicaba que un terremoto muy desastroso iba a ocurrir en el centro de los Estados Unidos. Y él puso, ¿verdad? Sabemos que esto es una predicción porque él dijo dónde, en la falla de Nueva Madrid, y dijo cuándo, en diciembre de 1990. Así que él hizo su, expuso sus ideas de que este evento podía ocurrir. Y como era un doctor, poseía un doctorado en biofísica en la Universidad de Texas, tenía influencia en la comunidad empresarial, le facilitaba cierta exposición y credibilidad. Así que esto hacía que las palabras que él dijera, pues entonces tuviesen cierto peso. Otra cosa que él hacía también, era conocido, es por numerosas charlas que ofrecía en climatología, en volcanes, en terremotos. O sea, que era una persona que aunque no hizo su doctorado en geología per se, pues sí tenía un conocimiento de la ciencia. Em, estos, estos, estas ideas que él estaba exponiendo, las predicciones que él hizo, pues las hizo basadas en las observaciones que él hizo del evento de Loma Prieta en California que ocurrió en 1989. Así que él se dedicó a estudiar y a predecir los terremotos en base a los precursores que se observaron en este evento de Loma Prieta para entonces decir
que puede suceder en otros sitios de Estados Unidos. Y pues resulta que dio con esos eventos que ocurrieron entre 1811 y 1812 en la falla de Nueva Madrid. Y entonces postuló eh, que según lo que había observado en el siglo XIX, un artículo por Alex Perrey, que asociaba las fuerzas mareales a la deformación de la corteza y que los terremotos podían ocurrir, dando una proyección de un evento grande que podía ocurrir a finales de 1990. Así que él se basó en los eventos de Loma Prieta y utilizó ciertas ideas para poder hablar de eventos de recurrencia de eventos. En este caso, el de la falla de Nueva Madrid, eventos que habían ocurrido en 1811 y 1812 que pueden volver a ocurrir. ¿Sí? Así que esa idea de los esfuerzos mareales, aunque una persona que tenga conocimiento de que las fuerzas mareales, y según nosotros habíamos visto en el caso de los mecanismos que había postulado Alfred Wegener, o sea, que se vuelven y se repiten estas ideas, no tienen ningún tipo de peso, son despreciables para todos los propósitos. Por lo tanto, esta idea para cualquier persona toma de momento peso y empieza a pensar que puede ser posible, es posible lo que pueda suceder. ¿Ok? Así que nosotros sabemos que los esfuerzos mareales, muchos esfuerzos mareales han surgido de 1811, pero no es algo que nosotros sepamos, no es algo que nosotros, ¿cómo decir? Consideremos que es un causante de terremotos aun cuando han pasado muchísimos años. Vamos a ver por qué las predicciones de Brownie fueron tomadas en serio. Y es que ya habíamos ocurrido una serie de eventos en el lugar. El evento de 1989 en Loma Prieta entonces despertó una preocupación genuina. Entonces empezaron a ocurrir debates públicos entre Memphis y San Luis, que es en el área de la falla, concernientes a mejorar los códigos de construcción. Así que ahí entramos en un debate en el que tenemos un sitio en el que no hemos observado eventos sísmicos por muchísimos años, y entonces los códigos de construcción no nos están dando algo que permita eh, hacer una mejor construcción debido a que los eventos sísmicos ocurren con muy poca frecuencia. A diferencia de la parte oeste de los Estados Unidos, donde está California, Oregon y Washington, son estados que van a, van a tener un peligro inminente de actividad sísmica porque están en un área activa de sismicidad. ¿Ok? Así que en este sitio, en el mismo medio de los Estados Unidos, entonces se preguntan por qué nosotros tenemos que gastar mucho dinero en en mejorar nuestros códigos de construcción, porque si no ocurren eventos sísmicos con frecuencia, porque vamos a tener edificios, infraestructura que sea resistente a eventos grandes si no van a ocurrir. ¿Bien? Así que ese es el debate, no se sabe exactamente. Sin embargo, para esta época, ¿cuál era el debate? Pues entonces en estas ciudades, las ciudades más grandes cercanas a la falla sísmica, pues entonces estaban empezando a discutir si los códigos de construcción que se habían adoptado estaban en acorde eh, a poder, eh, a poder aguantar un evento sísmico de tal magnitud. ¿Bien? Lo otro es que este señor Ivan Brownie también había hecho ciertas predicciones exitosas en el pasado. Había hablado un poco sobre Loma Prieta y también había hablado sobre la erupción volcánica del Mount St. Helens. Y en realidad las predicciones terremotos y volcánicas son distintas. Se podría decir que las predicciones de terremotos son mucho más difíciles que las de volcanes, porque las predicciones volcánicas son más certeras.
Otra cosa que también ayudó a las predicciones de Browning es que había un sismólogo de la Universidad de Missouri de apellido Stewart, y entonces él había hablado con este señor Browning y lo había endosado, le había dicho que, que era una persona inteligente y pues obviamente pues cuando empiezan a hablar de ese tipo de endoso, pues entonces la gente empieza también a darle mayor credibilidad al asunto. Eh, Otra cosa es que los medios noticiosos van en busca de las noticias, ¿no? O sea que quieren saber qué, qué puede suceder, por lo tanto proveen un espacio para que la gente tenga conocimiento y pues le dan exposición. Por lo tanto, los medios noticiosos ahí buscando la noticia, pues entonces entran en este furor y entonces la gente empieza a darle mayor interés. ¿Ok? Eso es exactamente lo mismo que está sucediendo hoy día con los medios, las redes sociales. O sea que se pueden imaginar que en estos tiempos un tipo de predicción de esta manera pues podría causar mucho más revuelo. Así que es como una bola de nieve lo que estamos viendo aquí. Alguien dice algo y pues si tiene credibilidad, pues entonces la bola sigue creciendo y entonces están viendo otras cosas. Por ejemplo, se empieza a aumentar la cobertura de temas de terremotos. Eh, los científicos las autoridades pertinentes están confundidas, no saben qué hacer, por lo tanto se quedan calladas, no salen inmediatamente a desmentir, y entonces eso permite que la confusión y la desinformación vaya creciendo, o sea que esta bola de nieve sigue creciendo. Otra cosa es que como no se sabe si va a suceder o no, pues entonces las agencias de emergencia se empiezan a preparar. Así que cuando tú vienes a ver las diferentes agencias de emergencia se están movilizando, pues entonces ¿qué tú vas a pensar? Ah, definitivamente algo viene por ahí, porque si no, ellos no estarían preparándose. O sea que ahí da también paso a que esa bola de nieve siga creciendo. Y finalmente podemos observar que en realidad, el mapa de los servicios geológicos de Estados Unidos muestra que hay un riesgo sísmico para esa área. Aquí nosotros podemos ver en este mapa, que es el mapa de riesgo sísmico que provee el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el USGS, y la falla de Nueva Madrid se encuentra aquí, un poquito más al este del medio de los Estados Unidos. Fíjense donde convergen todos estos estados que están aquí. Ese bullseye, ¿verdad? Ese centro de todos estos colores que representan por cientos de aceleración está dado en el mismo centro de la falla de Nueva Madrid. O sea que ese es el caso porque este mapa es de esta manera porque han ocurrido eventos sísmicos en 1811, 1812 y por lo tanto hay un riesgo sísmico ahí de que en un futuro puedan ocurrir eventos sísmicos. O sea que es entendible y es algo cierto, ¿no? O sea que esto no se lo está inventando nadie, que el riesgo sísmico existe. Por lo tanto, si tú estabas dudando de que puede ocurrir un evento sísmico ahí, estás dudando de las palabras de este señor, dice, "Ah, tipo un charlatán, cuando vienes a ver este mapa, ahí hay un riesgo sísmico, y tú dices, ah, espérate, pues no está tan mal, tal vez soy yo el que está mal, así que sí puede ocurrir. Por lo tanto, todos esos conceptos van a, ¿verdad? Echándole leña al fuego para que se crea toda esta histeria que eventualmente se generó. ¿Sí? Podríamos decir que las predicciones de Browning fueron rechazadas fuertemente por la comunidad sismológica. Mediante entrevistas, realizaron un reporte, una comisión especial creada por el Servicio Geológico de Estados Unidos. Sin embargo, estas acciones entraron un poquito tarde en el juego. Por lo tanto, ya la bola había crecido de tal magnitud que ya era bien difícil pararla. También podemos observar que los efectos sociales y psicológicos por la predicción de Browning fueron enormes, así que la gente estaba bien preocupada
especialmente cuando tenemos muy poco nivel de educación en el tema, pues entonces somos más susceptibles a creer cualquier cosa que escuchemos, especialmente si es mala. También se depositaron grandes sumas de dinero para preparación del supuesto evento. Esto significa que se generaron documentos, se establecieron refugios, se desarrollaron procedimientos de desalojo, se hicieron simulacros de terremotos. Y escuchen, esto no es nada malo, esto es bueno. Lo único que desarrollarlos en medio de la crisis, pues es malo. Bien, entonces en la preparación se supone que estemos ahí todo el tiempo preparando y hagamos todos estos simulacros y practiquemos los procedimientos de desalojo, porque es bueno saber qué tenemos que hacer en caso de que ocurra terremoto. Como no sabemos cuándo va a ocurrir un terremoto, definitivamente tenemos que tener todo esto en su sitio para no pensar en qué hacer cuando ocurra, sino que cuando ocurra ya poner en práctica nuestro plan de acción. Bien. Fue también malo el hecho de tener estas predicciones porque las escuelas estuvieron cerradas por varios días. Establecimientos fueron forzados a cerrar porque no habían personas trabajando. Las personas de momento se asustaron muchísimo y por lo tanto decidieron irse de, del sitio, ¿no? Dijeron, vámonos de aquí porque yo no quiero vivir este evento sísmico, ¿no? Así que los residentes del lugar abandonaron sus casas, sus trabajos por semestre, por el semestre entero, por semanas. Así que es un impacto bien fuerte al área. Así mismito como teníamos gente yéndose del sitio, otras personas quisieron llegar al sitio para poder experimentar el terremoto. O sea que así mismito como tenemos la gente que tiene muchísimo miedo, así mismo tenemos gente que quiere, ¿verdad? Se excitan en saber de que le incrementa la adrenalina para entonces ir a experimentar algo que no ocurre todos los días. La cantidad de medios noticiosos en el lugar fue sumamente exagerada, llegaron de todas partes del país. Algunos, como siempre, aprovecharon para hacer dinero de la situación. No faltaba aquel que llegara con una gorra o una camiseta diciendo yo sobreviví el terremoto del 1990, etcétera. O sea que se crea todo un circo, ¿verdad? Como así decirlo, para esperar el evento sísmico. Y finalmente llegó el 3 de diciembre de 1990, no sucedió absolutamente nada, fue un día común y corriente. Y el efecto a largo plazo es que este tipo de acciones, pues entonces resulta en que las personas en el futuro no lo tomen en serio. Que uno diga, puede ocurrir un evento sísmico, no va a pasar nada. Y ese es el tipo de problema con hacer estas predicciones eh, de, que no, que sabemos que no van a llegar a ningún sitio. Bien. Eh, hay un artículo en una revista sumamente interesante, la información la tengo aquí abajo, el artículo se llama 25 años después del gran terremoto de Missouri que nunca ocurrió, el autor es Thomas Gownley y yo lo voy a poner en el e-courses para que lo puedan leer. Así que ni las mareas ni otros fenómenos asociados al inminente azote de un terremoto son herramientas que se puedan utilizar para predecir los terremotos. Así como esto bien nos ha enseñado de que las ideas de Browning, es decir, que las fuerzas mareales pueden tener algo que ver con la activación de un evento en una falla que ha tenido actividad en el pasado, pues no tienen ningún tipo de evidencia científica, ¿no? Es algo que se sigue trabajando. Se han enfocado en vez de predicciones a corto plazo, como hizo Browning, a unas predicciones a largo plazo. Y estos se conocían como, como los lugares en los cuales no ha ocurrido actividad sísmica. O sea que se ve que tiene un trasfondo científico. ¿Sí? Y se le conoce ahora como pronóstico, ¿no?
Así que los pronósticos a largo plazo son usualmente basados en cambios en la actividad sísmica o la falta de actividad sísmica en un lugar. Así que esto se conoce como seismic gaps. Seismic gaps son secciones tranquilas, lo podemos decir que son secciones dormidas o dormant de una zona de falla y que hoy día tienen ninguna actividad sísmica o muy poca actividad sísmica y es una falla grande, una falla mayor. Esto puede ser, o sea, no significa que si la falla no tiene actividad sísmica, no significa que esté activa. Pueden ser dos cosas. Puede que esté liberando el desplazamiento de una forma asísmica, o sea, que no está liberando sísmicamente con liberación de energía en terremotos. Y la otra posible consecuencia es que sean segmentos que estén atascados o en inglés locked, ¿verdad? Como si estuvieran cerrados. Y estos segmentos atascados de falla a lo largo de la cual la fricción previene el deslizamiento son lugares que hoy día no tienen ningún tipo de sismicidad, pero que pueden generar eventos sísmicos en el futuro. ¿Sí? Así que tenemos estas dos vertientes. La actividad sísmica no existe porque se está liberando el desplazamiento de una forma asísmica, de un desplazamiento lento pero continuo, y el otro es que está totalmente atascado y eventualmente, después de muchos años, cientos de años, miles de años, ocurre un evento sísmico. Vamos a ver el caso de Loma Prieta que ocurrió el 17 de octubre de 1989, es un terremoto de magnitud 7.1 que ocurrió en un segmento cercano a la falla de San Andreas. Como podemos ver aquí el mapa, aquí estamos viendo la punta de San Francisco, ¿verdad? La bahía de San Francisco, aquí al lado se encuentra Oakland, y el evento sísmico ocurrió muy cercano a Oakland. Y esta área estaba denominada como un seismic gap, o sea que lo habían observado en el pasado y habían dicho de que esta área no tenía actividad sísmica, por lo tanto podían ocurrir eventos sísmicos y finalmente ocurre en 1989. Siguiendo en la área de California, podemos observar este mapa que tenemos aquí abajo es el estado de California y tenemos una línea sólida negra que representa la falla de San Andreas. Y tenemos aquí el mar de Salton, básicamente un poquito más allá, estamos en la frontera con México y esta falla se convierte en la zona de divergencia del Golfo de Baja California. Así que de allá abajo viene subiendo, pasa por el Valle de Coachella, pasa por las montañas de San Bernardino, Mojave, Carrizo, Cholame, Parkfield. Fíjense, este que está aquí, Parkfield, tiene un 90%. Y estos porcientos son los porcientos de que puede ocurrir, por ciento de probabilidad de que ocurra un evento sísmico, ¿verdad? Mayor a 6.5 en una ventana de tiempo de 30 años, ¿no? Así que la falla de San Andreas cruza por ahí por el segmento de Parkfield, luego Santa Cruz y llega a la península de San Francisco, donde ahí se diverge, ¿no? En dos líneas mayormente y pues sí hacia el norte para entonces llegar a la Unión Triple de Mendocino un poquito más al norte. Si nosotros vemos esta línea negra que tenemos aquí, la ponemos en un mapa, como la vemos aquí a mano izquierda, a mano derecha, perdón, tenemos el segmento de San Francisco al tope y vamos viendo hacia abajo, llegamos hasta Parkfield al sur, o sea que vamos de un segmento desde aquí a un segmento hasta Parkfield. Entonces podemos observar aquí la gran cantidad de puntos representa eventos sísmicos que han ocurrido en el transecto de la falla. Y si se fijan, en esta área de aquí, se conoce como el gap de Loma Prieta, no hay una actividad sísmica comparable a la que ha ocurrido aquí en las montañas de San Juan y el segmento de Parkfield, aunque acá abajo también tenemos un gap, ¿no? Así que este espacio aquí se había considerado como una sección dormida o un espacio vacío de actividad sísmica. Fíjense que luego de que ocurre el evento sísmico en 1989, este es el que tenemos a mano izquierda, es el mismo segmento de la falla, todos los eventos ocurrieron en ese pedazo de ahí. Por lo tanto, nos indica que si nosotros sumamos ahora toda esta actividad sísmica, la ponemos en el de la derecha, pues entonces sí es comparable la cantidad de actividad sísmica en todo el
segmento de la falla. Bien, a los principios de los 70, tirando hacia los 80, pues entonces los sismólogos se dieron la tarea de buscar la actividad sísmica global e identificar entonces los lugares donde existen estos gaps, estos espacios sin actividad sísmica. Y lo utilizaron entonces para hacer un pronóstico de que son lugares donde va a ocurrir una actividad sísmica. Y aquí en este mapa podríamos ver, este es Canadá y estamos aquí en Alaska, este es el Océano Pacífico. Y podemos ver en el área sombreada acá, esa es la zona de ruptura del 1964, el segundo evento sísmico más grande reportado, instrumentalmente registrado. Y podemos observar que al límite este de esa actividad sísmica, esa zona sísmica, tenemos un gap y tenemos un poquito más abajo en las Islas Aleutians otro gap y al final tenemos otro gap. Entonces pensamos, estos sitios que no tienen actividad sísmica probablemente sean los lugares donde puedan ocurrir eventos sísmicos en el futuro. Sin embargo, si nosotros venimos a ver desde que publicado esta información, estas sugerencias de que estos sísmicas podían ocurrir en el futuro, de hecho, muchos de estos papers, ¿verdad? Los artículos científicos habían estimado que esos gaps podían hacer ruptura en los 80 o en los 90 y eso no sucedió. De hecho, hoy día estamos todavía esperando a que muchos de estos gaps hagan ruptura. ¿Cuál es la problemática de la predicción? Pues entonces vamos a ver aquí dos casos. En China, noreste de China. Vamos a ver el caso de Haicheng, en el noreste de China, en donde para febrero de 1975, varios precursores, estos son signos que nos están ayudando a predecir exitosamente un evento sísmico, ocurren. Hay levantamiento e inclinación del suelo, ocurren enjambres sísmicos, existen emisiones anómalas del gas radón y, por supuesto, como habíamos mencionado antes, en China, pues le daban importancia a esa conducta extraña de los animales. Por lo tanto, el gobierno entonces ordena a la ciudadanía, que son varios millones de personas, a permanecer al aire libre. Y es interesante que luego de que sale esa orden del gobierno, las 9 horas y media después de que esa orden sale, de momento ocurre un evento sísmico magnitud 7.3, sacude el área y toda esa gente que estaba afuera se salva. Por lo tanto, millones de personas se salvaron de que ese evento sísmico ocurriera. En realidad, en China hay una población bien grande, por lo tanto, alrededor de 2.000 personas murieron, pero es bien poco comparado con lo que pudo haber sido si no se hubiese dado esa orden de la gente dormir fuera. Bien, eso fue en el 1975. Un año después, en Tangshan, quedan cerca, Haicheng y Tangshan quedan bastante cerca, quedan ambos en el noreste de China. Se trata de predecir otro evento sísmico, pero el evento llega sin ningún tipo de aviso. Ese evento de Tangshan, en magnitud 7.8, resultó en la muerte de casi 250.000 de personas. No hubo actividad anómala que sirviera de precursor. Por lo tanto, esto demuestra que hacer predicciones es muy problemático. Utilizar estos precursores como herramientas de predicciones no se puede confiar. Vamos a ver entonces el caso de Parkfield. En Parkfield, en California, podemos observar una secuencia de eventos. En este segmento de Parkfield, como habíamos mencionado anteriormente, hay una recurrencia bastante estable. Tenemos eventos, podemos empezar la secuencia en 1857, luego ocurre un evento en 1881, luego otro en 1901, 1922, 1934 y 1966. Así que todos estos cuadros amarillos representan un evento. Bueno, viendo aquí a la escala de Y, podemos observar el número de eventos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y en el eje de X tenemos años. Tenemos 1840, aquí queda 1857, este es el terremoto del Fuerte Tejón. Bien, así que viendo este patrón de eventos que han ocurrido en ese segmento de Parkfield,
el Servicio Geológico de Estados Unidos se tomó la tarea de instrumentar la falla y esperar a que el evento ocurriera en la década de los 80. ¿Por qué en la década de los 80? Porque el pronóstico era que sucedería en ese tiempo. Fíjense que tenemos 24 años entre 1857 y 1881, 20 años entre 1881 y 1901, 21 años entre 1901 y 1922, 12 años entre 1934 y 1922 y entre 1934 a 1966 tenemos 32 años. Así que si nosotros sacamos un promedio aquí, tenemos 24 años, más 20 años, más 21 años, más 12, más 32, todo eso suma a 109 y lo dividimos en la cantidad de eventos que tenemos. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto, ¿verdad?, nos da 109 dividido entre 5, nos da a 22 años. ¿Bien? Así que el pronóstico era que sucedería un evento en la década de los 90. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos 1966 más 22, pues entonces nos va a dar un evento en la década de los 80. Luego, como el evento no llegó en los 80, pues entonces el pronóstico era de que iba a llegar en los 90. Bien, o sea, en los 80 no llegó, pues vamos para los 90. Así que pasaron la década de los 90 y tampoco ocurrió. El evento finalmente ocurrió, un evento magnitud 6.0, el 28 de septiembre de 2004. Y esto implica un tiempo de 38 años. O sea que, si bien nosotros pensábamos que en 22 años iba a ocurrir, ocurrió 38 años después. Bien, sin ningún tipo de aviso, sin ningún tipo de precursor. Y recordemos que para la década de los 80, la década de los 90, se establecieron numerosas estaciones sísmicas con diferentes capacidades. Y todo esto conlleva dinero, porque hay que mantenerlo y procesar los datos. Así que llega la pregunta en el que, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Seguimos dándole mantenimiento a unas estaciones que pues el evento sísmico no llega? Y era bastante difícil tratar de justificar esto en el Congreso de California para que entonces se dijera, el evento no va a llegar en ningún momento, o lo dejamos ahí y seguimos gastando dinero porque eventualmente va a llegar. Así que al no tener éxito en la predicción, esto sugiere que lo que ocurre antes de un terremoto es mucho más complejo de lo que entendemos nosotros al presente. Vamos a ver entonces el caso de Puerto Rico, que se habla muchísimo. Tenemos esta pregunta que dice, cada 100 años ocurre un terremoto. Ya estamos listos para que ocurra un evento sísmico. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿de dónde sale este comentario de que cada 100 años tenemos un evento grande en Puerto Rico? Pues fíjense, vamos a ver, el récord de nosotros es de que tenemos un evento en 1670, vamos veniendo acá abajo, y tenemos la gráfica igual que la que vimos anteriormente en la de Parkfield. Tenemos número de eventos en el eje de Y y tenemos tiempo en el eje de X. Así que nosotros podríamos remontarnos a 1670 porque tenemos pues un récord histórico, tenemos anécdotas de que han ocurrido estos eventos, personas han escrito, también tenemos reportes de periódicos, o sea que tenemos información de que ha ocurrido eventos catastróficos en esas épocas. 1670, 1787, 1867, 1918, 1943 y podríamos hablar sobre el último, 2020, ahora aquí en el sureste de Puerto Rico. Así que si nosotros tomamos esto como nuestros eventos significativos y entonces calculamos el tiempo entre eventos, entonces podríamos visualizarlo de esta manera. Entre 1670 y 1787 ocurrieron 117 años. Entre 1787 y 1867 ocurrieron 80 años. Entre 1867 y 1918 ocurrieron 51 años. 25 años después ocurre el de 1943 y 77 años después ocurre la secuencia sísmica del 2020. Así que nosotros hasta el momento no estamos hablando del lugar donde ocurren los eventos sísmicos, que eventualmente se va a convertir en un punto importante de la discusión. Y es que si nosotros tomamos los eventos sísmicos, no importa dónde han ocurrido, porque tenemos que hablar de que Parkfield es una sola falla. Y nosotros sabemos
hasta ahora exactamente la recurrencia de esos eventos en una sola falla. ¿Bien? Así que nosotros no tenemos una sola falla aquí. Nosotros tenemos varias fallas, tanto al norte como al sur, al este, al oeste. Y estamos considerando estos valores de los eventos sísmicos que han ocurrido en diferentes fallas. Por lo tanto, se hace más complejo todavía la idea de decir de que cada 100 años ocurre un evento sísmico en Puerto Rico. Bien, para todos los eventos significativos, estamos viendo esta porción de acá arriba, tomamos los tiempos, 117 más 80 más 51 más 25 más 77, todo esto da 350. Y 350 lo dividen en la cantidad de eventos, pues nos da 70 años. No son 100 años, ¿ok? Ahí estamos cortos por 30 años. Vamos entonces a tomar solamente los eventos más grandes, aquellos que sean más grandes a 7. Y esos son, pues, un tiempo entre 117, tiempo entre 80, 51. ¿Qué pasa? Que en 1918, 1943 y el evento del 2020 no son mayores a 7. ¿Okay? Así que esto nos da 248 y 248 entre 3 eventos, pues nos suma 83 años. ¿Okay? Así que está un poquito más cerca, pero no son 100 años. Si tomamos solamente los eventos que han ocurrido al norte de Puerto Rico, pensando de que esta falla al norte de Puerto Rico es la misma, pues entonces sabemos que el evento de 1943 y el evento de 1787 ambos ocurrieron en la parte norte de Puerto Rico. Y aquí nos da un tiempo de recurrencia de 156 años. Por lo tanto, aquí nos pasamos de los 100 años. En realidad es, ¿verdad?, que estos eventos han ocurrido en fallas distintas, lo cual hace este cómputo totalmente inválido. Pero de todas maneras, aún tomando en cuenta eventos en diferentes fallas, podemos visualizar de que los eventos no tienen esta idea de que cada 100 años ocurre un evento sísmico en Puerto Rico. Y bien, para concluir, vamos a ver qué tipo de actividad precursora está probada científicamente para decir algo si un evento sísmico es inminente a corto plazo. Número 1, vamos a ver aquí a mano izquierda arriba, es subsidencia. En zonas de subducción, cuando ocurre subducción, pues entonces la placa que viene bajando, muchas veces si está atascada la interfase entre esas dos placas, pues a medida que la placa hace subducción se va a llevar arrastrando la placa que queda arriba. Y eso lo vimos anteriormente en los efectos de cómo es que se forma un tsunami. Pues este mecanismo del arrastre va a generar una subsidencia en la zona costera. Y esta zona costera, si nosotros tenemos mareógrafo, nosotros vamos a ver que el nivel del mar está subiendo. Porque el nivel del mar podría estar quedándose igual, y entonces la tierra se está bajando. Por lo tanto, mostraría un incremento en la subsidencia. Y eso es lo que estamos viendo en este mapa. Este es el mar de Japón, y esta es la costa de Japón, y estos puntos representan estaciones de nivel del mar, que son estas estaciones que tenemos aquí. Y lo que muestran es que de 1900 a 1950 se observó un incremento en el nivel del mar. El nivel del mar estaba incrementando y esta curva vertiginosa, este cambio aquí representa pues la ocurrencia del evento sísmico. Por lo tanto, a largo plazo nosotros podríamos estar diciendo si un área está sufriendo subsidencia, puede ser que en un futuro podríamos observar que ocurra un evento sísmico. Lo otro que podríamos también utilizar es inclinación. Y la inclinación son esfuerzos que ocurren, cuando ocurre el esfuerzo, ese esfuerzo va a deformar la roca. Y la deformación de la roca puede ser en diferentes formas. Entonces, estos sistemas están mayormente utilizados en predicción de erupciones volcánicas, porque el domo volcánico, el volcán se va llenando de magma y entonces eventualmente se va abultando y llega hasta cierto punto en el que pues, ocurre la erupción. Nosotros también podríamos utilizar esto para decir algo sobre la deformación de la corteza cuando ocurre un evento sísmico, porque la deformación que se observa es en base a los dos bloques haciendo fricción y chocándose, y puede también dar paso a una cierta inclinación de los materiales.
Esto es costoso porque hay que tener instrumentación puesta en una área bastante amplia, no es como ponerla solamente en un volcán, una área bastante amplia. Dilatación y difusión es el número 3. Sabemos que la roca está bajo esfuerzo y pues se van a generar una serie de microfracturas. Esta señal nosotros la podemos observar utilizando un método geofísico que se conoce como resistividad. Nosotros podemos poner ¿verdad?, una fuente de corriente, como en este caso una batería, ponemos dos electrodos a cada lado de la falla y entonces ese electrodo va a fluir, la corriente fluye de un sitio a otro. Y nosotros podríamos detectar si la roca está dilatante o si está en difusión. Y podríamos decir que si está dilatante, pues significa que la roca está en deformación y puede llegar hasta cierto punto en el cual eventualmente pueda hacer ruptura. Y por excelencia, el número 4 son los eventos sísmicos pequeños. A medida que van ocurriendo eventos sísmicos, pues entonces la cantidad de estos eventos va incrementándose a cierto punto en el cual va a ocurrir un evento sísmico. Y lo podemos observar aquí en esta gráfica. La cantidad de terremotos pequeños va incrementándose en el eje de Y como tiempo en el eje de X. Entonces vemos como los terremotos van incrementándose, esos terremotos pequeños, hasta que llega a cierto punto cuando ya no hay más que aguantar en la falla, ocurre el evento principal y está dado aquí con ese bajón en la microsismicidad. Así que, ¿cuáles son los problemas de los precursores? Sea cual sea el precursor, ya sean patrones de actividad sísmica o comportamiento animal anómalo, sea científicamente probado, o sea algo que uno piense que puede ser parte de de ese comportamiento, la realidad es que puede que ocurran o puede que no ocurran estos precursores y este comportamiento lo hace muy poco fiable. Por lo tanto, es un proceso de que no nos podemos fiar, no podemos confiar en que vamos a observar estos eventos precursores porque puede que no ocurran. Y de hecho, aun cuando una cantidad de precursores físicos es monitoreado, los resultados muchas veces pueden ser poco exitosos para entonces predecir un terremoto como tal. Por lo tanto, la conclusión a este capítulo es que aún al día de hoy no se pueden realizar predicciones de terremotos y no significa que no se hagan en el futuro. Depende de los avances tecnológicos que se puedan hacer y entonces esos pronósticos, ¿verdad?, puedan hacerse de mejor manera. Por lo tanto, las predicciones al día de hoy no se pueden hacer. Así que esto concluye nuestro tema de predicciones.